Hola, muy buenas, bienvenidos a La Ciudad Encartada, soy Chechu Rodríguez. Os traigo Cabango, un juego que saldrá este 2025, que yo ya lo tengo desde el 2024. ¿De qué va Cabango? Es un juego de 1 a 5 jugadores, en el que los jugadores se van a ir turnando para jugar cartas, pasarse mazos de cartas, para tratar de equilibrar un ecosistema que van a ir creando con diferentes especies que tienen diferentes requerimientos. Vamos a ver lo que contiene. Esta es la edición Kickstarter, luego saldrá también la retail. Y bueno, la Kickstarter pues tiene, aparte de algunos componentes delusificados y el inserto, pues tiene más meeples, pues para que tengas más variedad a la hora de elegir tu color y el animalito. Tenemos aquí un reglamento, bastante sencillo. Vais a ver que el juego no es nada difícil, ¿vale? Hay que decir que es un juego competitivo, en torno a una horita, y vais a ver pues que tiene también como una mini expansión. Bueno, aquí tenemos los componentes, que principalmente son cartas, las fichas de dinero y las cartas de diferentes animales que piden diferentes requerimientos. Tenemos unas bolsitas para guardar el dinero que vamos consiguiendo. Tenemos también aquí estos tableros para los diferentes jugadores, un tablero principal, unas ayudas que siempre vienen muy bien, un mapa por si queréis saber las especies que hay en el ecosistema de Cabango, esa zona africana. Bueno, especificaciones, apéndices. Aquí tenemos los tableros, que tiene dos partes, ¿vale? Tiene como dos caras. Esta, no sé si lo veis, que tiene aquí como una especie de solapas donde podemos colocar las cartas para que no se muevan. Y esta otra, que es la lisa, que no tiene ningún tipo de solapa. Una vez que hemos visto los componentes, vamos a simular cómo se juega una partida a 2 a Cabango. Lógicamente faltaría más espacio para colocar el segundo tablero, el del otro jugador. Entonces solo vamos a ver un tablero, que es el del jugador amarillo. Vamos a tener cubitos de dinero para los distintos jugadores, los marcadores de confirmación de tareas, tenemos las cartas de objetivos de final de partida y objetivos de ronda. Ponemos el tablero principal con los meeples de los jugadores que están jugando, elegimos cuál animalito queremos y ponemos 4 cartas de la ronda 1. Dejaremos las cartas comodín ahí en ese espacio. Tendremos cartas de acción especial y tendremos cartas de distintos mazos. Ahora veremos qué composición tiene cada uno. A cada jugador le daremos 4 fichas de confirmación de tareas, 3 cubitos si estamos jugando el modo principiante, modo avanzado 2 cubitos y modo experto 1 cubito. Eso es el dinero que vamos a tener. Le daremos a cada jugador también su bolsita por si quiere meter los cubitos que vaya ganando durante la partida. A cada jugador le daremos una carta de objetivo secreto de final de partida. Y le daremos a un jugador el jugador inicial. Aparte le daremos a cada jugador una ayuda donde tenemos los pasos de la ronda, la distribución de los mazos, para que tenga pues, más información sobre qué elementos van a salir en cada uno de los mazos y en qué frecuencia. A cada jugador le daríamos 2 especialistas y elegiría uno. Tienen distintas habilidades. Ahora vamos a ver la composición de la ronda, pero antes vamos a entender la estructura de las cartas. Los jugadores además tienen información extra, como los iconos que van a aparecer en las cartas, la distribución, el número de iconos que hay en los mazos y en qué mazos están, repartidos por productores, que son elementos de ecosistema, y animales, que tenemos distintas categorías de animales. En el mazo A vamos a tener diferentes productores, elementos básicos de ecosistema. Tenemos invertebrados, tenemos árboles, vegetación, tenemos también peces y tenemos también diferentes tipos de vegetación, pero más tipo
césped, matorrales, etc. Todas estas cartas van a ir colocadas en esta zona, según el tipo de elemento que aporta. Inicialmente, el tablero del jugador ya aporta 2 elementos que son distintos entre los jugadores. Hay 4 elementos distintos, pues hay combinaciones diferentes. Al amarillo le ha tocado vegetación tipo matorral, césped e invertebrados. Las cartas del mazo B y del C son animales. Por ejemplo, aquí tenemos la Springbok, que es la famosa gacela de Thompson. A quien le gusta el rugby sabe que es el animal que aparece en el jersey de la selección sudafricana de rugby. Pues tenemos también el búfalo cafre, bueno, diferentes animales, que aquí nos dice la siguiente información: el nombre, los puntos de victoria, el elemento que aporta al ecosistema, los requerimientos, tanto a nivel de protección climática, protección de conservación, etcétera, y elementos que tenemos que tener también en cartas que hayamos bajado. Si no, no podremos jugar la carta de este animal. En el mazo C, también de animales: león, guepardo, la mamba negra, bueno, pues animales icónicos de la fauna africana. Lo mismo, piden más requisitos porque son más complejos, dan más puntos y aportan otro tipo de elementos. Antes de empezar la partida, tenemos que colocar del mazo C tantas cartas como el número de jugadores multiplicado por 2. Por lo tanto, si somos 2, habrá 4 cartas del mazo C. Empezando por el jugador inicial, elegirá una de estas cartas, la pondrá en el santuario, que es como su reserva. El siguiente jugador elegirá 2 cartas a su elección. Y posteriormente el jugador inicial cogerá la otra carta restante. Esta zona de aquí se llama zona reserva, zona de santuario, y nos permite almacenar hasta 3 animales. Animales que no hemos podido jugar hasta que no tenemos los recursos, los requisitos que nos piden. Y luego, dependiendo de la ronda en la que estemos, cogeremos tantas cartas para cada jugador. Esta es la combinación que tenemos que darle a cada jugador: 3 del mazo de acciones avanzadas, 6 del mazo A y 6 del mazo B. Cuando todos los jugadores ya hayan tenido las cartas en la mano, las hayan comprobado, va a empezar la ronda. La ronda consta de 10 turnos, 10 turnos que se hacen de la siguiente manera. Cada jugador verá sus cartas, elegirá una y la colocará boca abajo, de manera simultánea. Cuando jugamos una carta de elemento básico o productor, directamente no tiene ningún requisito, se coloca en la zona correspondiente. Si jugamos una carta de animal, tenemos que tener los requisitos. Aquí no podríamos jugarla porque nos falta un césped. Y aparte no tenemos protección 1. Por lo tanto, esta carta, si la queremos jugar, la podemos jugar, pero hacia el santuario. Otra opción es jugar una carta especial. Si hemos elegido una carta especial, vamos a jugar antes que el otro jugador. En caso de que ambos jugadores hayan elegido jugar carta especial, irá primero el que tenga el jugador inicial. Hay distintos tipos de cartas, nos permite ganar dinero, nos permite invertir antes de tiempo, nos permite ganar cartas comodín, o buscar en el mazo de descarte por el precio de una moneda. Las cartas que se juegan, que son avanzadas, se descartan una vez que se han ejecutado. Otra cosa que podemos hacer es descartar la carta que hemos jugado para ganar un cubito de dinero y poder descartar cualquier número de cartas del santuario para hacer hueco, y cada carta que hayamos descartado nos da dinero. Es decir, si descartáramos estas 2 más estas, serían 3 cubitos de dinero que luego nos permitirán hacer inversiones. Los descartes se pondrían al lado del tablero. Puede ocurrir que una vez que hemos jugado alguna carta de productor o algún tipo de animal, las cartas que tenemos en el santuario también tengan ya los requisitos que les piden y entonces se incorporarían al ecosistema. Da igual en qué columna o en qué fila. Así podríamos tener más espacio en el santuario, que es la manera de guardar cartas de una ronda a otra. Si algún jugador hubiera completado alguna de las tareas, lo indicaría con su disco. Nunca podemos tener más de un disco en la misma carta. En base a lo que hayamos conseguido nos darán tantos puntos y tantas monedas, o tantos cubitos, mejor dicho. Los puntos inmediatamente los avanzaríamos
y los cubitos los ganaríamos y los llevaríamos a nuestra reserva. Recordad que podéis jugar de manera al descubierto o oculto, metiendo los cubitos que vais ganando en estas bolsitas. Una vez que ya hemos hecho lo de completar tareas, si es que hemos completado alguna, podemos invertir. Podéis invertir de manera conjunta en protección climática, que lo que hace es tener este requisito para algunas cartas. Y algo muy importante es que podéis invertir según el nivel que queráis. No es necesario que vayáis primero al 1, luego al 2, luego al 3, luego al 4. ¿Vale? Podéis empezar a invertir a coste de una moneda o un cubito por cada espacio. Aquí, como es conjunto, cuando entre todos los jugadores se haya rellenado ese espacio, ya tendréis esa protección climática para jugar ciertas cartas, ciertos requisitos. Dependiendo del número de jugadores, habrá que tener en cuenta las columnas. Independientemente qué jugadores se hayan colocado en esa zona, todos los jugadores van a ganar ese beneficio. Si queremos invertir en conservación, tenemos que ir de nivel en nivel. Y no podemos dejar incompleto un nivel. Es decir, pues yo podría gastar 3 cubitos, uno aquí y otros 2 cubitos más para conseguir conservación 2. Pero no podría dejar incompleto un nivel. Cosa que en la protección climática sí. Aquí tenemos la protección de hábitat. Lo mismo, 4 niveles y si queremos completar tiene que ser entero. No podríamos dejar a mitad un nivel. Las cartas comodín nos permiten tener un elemento básico de ecosistema a nuestra elección. Entonces lo pondríamos en la columna correspondiente. Cuando los jugadores han hecho su turno, pasan su mazo de cartas restante a la izquierda. Por lo tanto, el jugador recibirá un nuevo mazo de cartas. Esto es lo que se considera o lo que se llama draft. Seguiríamos eligiendo de manera simultánea para hacer una de las opciones que hemos visto. Pasaríamos el mazo de cartas así hasta 10 veces. Las 5 cartas restantes van a la pila de descarte. Tendríamos que ver si somos capaces de completar algún objetivo más para que nos den dinero y puntos. Se descartarían las cartas, se volvería a preparar la siguiente ronda, teniendo en cuenta que ahora robaríamos del mazo 2. A cada jugador le vamos a dar la siguiente distribución de cartas en base al número de jugadores y seguiríamos jugando de la manera que hemos visto. Bueno, eso sí, cambiaría la iniciativa. Pasaría al siguiente jugador. Después de las 3 rondas se comprueban las siguientes cosas. Puntos por objetivos finales, que hay algunas cartas de acciones especiales que nos permiten robar objetivos extra de final de partida. Ganaríamos puntos por los diferentes animales que hayamos bajado. Ganamos 10 puntos por cada una de estas condiciones que hayamos cumplido. La biodiversidad, que es decir, tener los 11 iconos en el ecosistema, haber contribuido con al menos 8 cubitos de nuestro color en la protección climática, da igual en qué columnas, en qué filas, y haber conseguido nivel 4 de protección y de conservación. Al final, el jugador que tenga más puntos gana. Y en caso de empate, el jugador que tenga más especies bajadas en el ecosistema. Y ahora os voy a dar mi opinión personal después de unas cuantas partidas que eché, sobre todo a finales del año pasado. Este juego, si lo habéis visto, está en inglés, aunque va a salir en castellano. Y bueno, hay que decir que es un juego muy sencillo de explicar, muy sencillo de aprender, pero difícil de dominar. ¿Por qué? Porque tenemos menos turnos de lo que pensamos para poder conseguir financiación que es necesaria para cumplir ciertos requisitos que tienen las cartas. Y eso no es tan sencillo. Tenemos que jugar cartas especiales, saber qué cartas nos interesa guardar en el santuario, cuáles descartar, completar objetivos que nos van a dar puntos y dinero, porque si no lo vamos a tener muy crudo. Y luego la interacción entre jugadores no es tan alta. Por ejemplo, con otro juego que me recuerda mucho, que es el Pradera, la selección matricial con las fichas de ruta, aquí es un draft. Y luego otra cosa muy importante es que en el Pradera los recursos se van pisando y aquí no, aquí se mantienen visibles siempre, no se gastan, ¿vale? Entonces son dos juegos totalmente compatibles. De hecho al Pradera le tengo mucho aprecio y lo tengo con la expansión, y este es un juego donde la gestión es más compleja, pero la interacción es diferente. No sé si lo conocíais este juego, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.